partir de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y ahí fue una presentación muy bien. Amando desde santo y desde antes. Y es curioso, y ocurre muchas veces cómo el Señor se mueve, cómo lo que la dama Manolo va con lo que le da a Pepe. Lo que le da a Manolo y a Pepe me lo da a mí también. Y es que yo no predicara, yo no pasa nada, porque ha compartido el 50% de lo que yo compartí. Y el Señor se mueve así, de esta manera. El Espíritu Santo va moviendo los corazones, Pepe en su casa, Manolo en la suya, yo en la mía. Y el Señor une los corazones, ¿no? Y nos da el mismo pensamiento. Y es curioso cómo lo hace. Y te cuenta la historia de dos amigos que hicieron la vida. Uno era creyente y el otro no, y de hecho el chico no era creyente. Y además este que no era creyente, o tenía una boquita, le gustaba beber y era un mujeriego. Y al cabo de 20 años se encontraron por la calle y se dieron un abrazo, se dieron alegría. Uno, el creyente era pastor, el otro se había convertido y explicó lo contento que estaba, y al Señor que su vida había cambiado, que había dejado la vida, que había dejado la mala palabra y que el Señor le cambiado su vida. Pero había una cosa que le estaba en falta, y era el tiempo que pasaban juntos en la cantina del cuartel, cómo ellos se reían, cómo lloraban unos con otros, cómo se contaban sus penas, estaban lejos de su casa, y echaba de menos aquel compañerismo que tenían estos hermanos. Y decía que no encontraba, ni en la iglesia encontraba ese compañerismo. Y es triste, ¿no? Decir que no encontraba ese compañerismo que tenían en aquel tiempo cuando eran jóvenes y se ayudaban, se apoyaban, se animaban y estaban unos con otros. Bien, pues esto es más o menos lo que nos exhorta el apóstol Pedro con estas palabras. Como sabéis, anteriormente hemos estado viendo que Pedro nos decía a nosotros, le exhortaba a solventar sus pensamientos, a que solventemos nuestros pensamientos a la palabra del Señor, a no conformarnos a los deseos antiguos que teníamos antiguamente, que también hemos hablado de eso, que ha comentado hoy, a no conformarnos a los deseos que teníamos antiguos, a vivir en santidad, a que conduzcamos con temor, todo el tiempo ya no peregrinación, y recordando el precio de rescate, ¿no? Que fue la muerte de Cristo en la cruz, que es lo que hemos conmemorado ahora, participar del pan del vino, y sabiendo que debemos intentar de nuevo. Y el apóstol Pedro no se queda aquí, sino que sigue animando a estos hermanos que están, recordáis que están siendo perseguidos por Nerón. Nerón le echó a cortar el incendio de Roma y están viviendo en prueba y en dificultad a estos hermanos que están viviendo. Y están sufriendo por esta persecución. Y vamos a ver primero, hay puesto que el nuevo nacimiento produce en el creyente un amor genuino por los hermanos, un deseo pecado y un deseo profundo por la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ver amando entrañablemente a los hermanos. Amamos a otros. Y dice, ya leí el texto, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba.
14 cae, más la palabra del Señor que normalmente se repite. Y esta palabra es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desde santo fue toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la desolación. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis luchado la benignidad del Señor. Bien, os dicen, habiendo purificado vuestras almas. ¿Pero qué significa purificar? ¿Qué significa purificar vuestras almas? Pues la palabra purificar significa limpiar. Viene de la palabra griega carnito, que significa limpieza, limpiar de contaminación, limpiando la alma, liberar de toda mezcla que teníamos, liberarla de algo como cuando se libera, como cuando el oro pasa por fuego, ¿no? Nos llama también a ser tanto libre de toda mezcla. Eso es lo que significa la palabra purificar, libre de toda mezcla. Libre de toda mezcla con el mal. Limpios de pecado, habiéndonos limpiado. Le está diciendo el apóstol Pedro a estos hermanos, ahora que habéis creído en la verdad del Evangelio, ahora que habéis conocido al Señor, ahora que estáis limpios de pecado por el poder de su palabra, porque Él es quien nos limpia, no nos limpiamos nosotros. Nosotros también tenemos que hacer diariamente, pero Él es quien nos limpia de pecado. Pues ahora que habéis nacido de nuevo, ahora que estáis limpios de pecado, ahora podéis amarse de todo corazón. Ahora estáis preparados. Ya que habéis nacido de nuevo, nos hemos purificado, nos ha limpiado el Señor, nos ha purificado, nos ha limpiado de toda mezcla, de todo pecado, de todo mal. Ahora estáis preparados. Estamos preparados para amarnos. Amamos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios nos ha limpiado de todo pecado. El Señor nos ha limpiado para que nos amemos. Aparte de la salvación, una de las razones, una de las cosas por las que nos ha perdonado el Señor y nos ha salvado es para que nos amemos unos a otros. Para el amor fraternal, no fingido. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, desde las entrañas, desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que amarnos, desde lo más íntimo. Cuando creemos en Cristo, cuando hemos conocido el Evangelio, cuando hemos nacido de nuevo, Él nos ha limpiado, nos ha purificado, entre otras cosas para la salvación, para su gloria, pero entre otras cosas para amarnos unos a otros. Ahora estamos sin mezcla, ahora estamos limpios, ahora podemos amarnos genuinamente. Podemos amarnos con el amor que nos ama Dios, no con el amor del mundo, que es un amor egoísta, sino con un amor incondicional que nos damos los hermanos. Y aquí encontramos el primer mandamiento en este versículo. Nos manda a amarnos, como he dicho antes, de una forma entrañable, de corazón. Y nos manda a amarnos, y nos manda a ellos a amarse, porque estamos viviendo pruebas y estamos viviendo, y ellos están viviendo en un mundo que no era amigable, en un mundo donde estaban siendo perseguidos, donde estaban desarraigados de la tierra, estaban en tus ciudades, tuvieron que ir al Asia a buscar refugio. Y dice, ahora que habéis conocido al Señor, ahora que habéis sido limpiados, ahora que habéis sido purificados, ahora que no tenéis, que habéis sido limpios de toda mezcla, ahora amarse con amor entrañable, ayudarse, apoyarse, alentarse, animar unos a otros y buscar compañía de ustedes. Y que no le pase como le pasó a este hermano del principio, que no encontraba compañía en ningún sitio y recordaba con añoranza la compañía que encontraba en la cantina. Bien, uno de los objetivos del nuevo nacimiento es que experimentamos el amor fraternal entre hermanos. Cuando no
pero no amábamos al prójimo y no teníamos ese vínculo de amor de hermano, ese amor fraternal. Ese amor fraternal solo nace cuando nacemos de nuevo. Es un amor que yo puedo amar a mi hermano, porque Dios nos une con ese amor y nos une ese vínculo para amarnos unos a otros. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, aquí está hablando el Señor Jesús, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La marca del discípulo de Cristo, ¿cuál es? El amor. En esto conocerán. Es una señal de que somos verdaderos discípulos del Señor. Si nos amamos entre nosotros, el mundo que esté ahí fuera reconocerá que somos hermanos y tenemos amor los unos por los otros. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas ya han llegado todo. No es compatible decir que soy discípulo del Señor y aborrecer a un hermano. No es compatible. El que ama a su hermano permanece en luz. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Aquí el apóstol Juan me gusta mucho porque es muy claro, es muy sencillo y es muy claro. Y dice la cosa por su nombre. Si tú aborreces a tu hermano, estás en tinieblas todavía. No lo digo yo, lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11. Nadie espero que aborrezca a su hermano y diga que es discípulo de Cristo, porque sería una contradicción. Si aborrecemos a su hermano, estamos en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, está ciego, porque las tinieblas le han pegado los ojos. No es compatible decir soy discípulo del Señor y aborrecer a su hermano. No es compatible. Bien, en 1 de Juan también, capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra vez de nuevo, bueno y muy claro. ¿Por qué sabemos que somos salvos? Una señal. ¿Por qué lo sabemos? Porque amamos a nuestro hermano. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Es muy claro. Primero de Pedro, que lo ha leído Pepe también, capítulo 4, versículo 8, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, no dice con amor, dice ferviente amor. Y la palabra ferviente está vinculada a los atletas de la antigua Grecia, donde tenían que, significa esforzarse, estirarse para llegar a la meta. Cuando está ya en los últimos metros, es un amor que es un amor activo, un amor que se tiene que esforzar, que tiene que estirarse para llegar al hermano. Es un amor que se demuestra, igual que el andar de Dios andando, el amor se demuestra amando, estirándonos, esforzándonos para llegar a nuestro hermano. Si somos creyentes verdaderos, tendremos un amor que se esfuerza por su hermano, un amor ferviente por nuestro hermano, buscando el bien antes que el nuestro, buscando el bien de los demás por encima de los nuestros, sin tener cuenta de cómo hayamos sido tratados. Y dice que es un amor ferviente, un amor que se esfuerza, un amor que se estira, y es un amor que cubrirá multitud de pecados. Con esta frase hay que tener precaución. El amor no es cubrirá multitud de pecados, pero no es un amor que tapa el pecado debajo de la alfombra para que no crezca o los hermanos no vean. Es un amor, el amor
añadir más estos fallos que tiene el hermano. Tiene un amor que respeta a su hermano y se calla. Dice en Proverbios 10:12 que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá toda la falta. El amor es la vida más del creyente. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero esta enseñanza no significa que si un miembro de la iglesia se quede sin disciplina y permanece en un pecado sin arrepentimiento. Si hay una persona que está en pecado y no se arrepiente, debe de ser disciplinado. Lo que quiere decir es que estemos dispuestos a perdonarnos. Cuando alguien comete una falta con nosotros, si es posible, pasarla por alto y siempre perdonar a nuestros hermanos. Estar siempre dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. El amor de Jesucristo, como ya se ve en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslada por los montes, no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle como a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrir, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que cubre multitud de pecados. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y esta exhortación que le hacía Pedro a su oyente, no la hace hoy también a nosotros. Y es una exhortación que es oportuna para la iglesia hoy día. Necesitamos entre nosotros amarnos, perdonarnos, amarnos sin vivir, perdonarnos sin nada. Y amar especialmente a los que están sufriendo, a los que están pasando por algún tipo de prueba, como estos creyentes del principio que estaban sufriendo la prueba de la persecución, ¿no? Y el apóstol Pedro los anima, los exhorta a que entre ellos, entre la comunidad cristiana, se apoyen, se amen, se ayuden, se animen, en definitiva, que se amen. ¿Cuándo fue la última vez que habéis sentido ese amor de hermano? ¿Cuándo fue la última vez que un hermano te ha mostrado ese amor? Yo pensando en esto ayer, a mí me han hecho muchas muestras de amor. La última fue la cajita de Navidad, una muestra de amor. Pero estoy agradeciendo todavía, creo que me queda mucho de amor. Y por mi perfecto. Esto fue una muestra de amor. Y cada vez que lo recuerdo, pues con sonrío, me acuerdo de todos ustedes. Pero pensando en el principio, cuando yo me convertí, tu hermano Pedro Carlos iba a recogerme todos los sábados, todos los miércoles, y los domingos no, porque iba con mi padre andando. Venía a recoger la casa. En la reunión de jóvenes, él venía a recogerme. Dice, cuando quites, ¿vale? No había teléfono, no había móvil. Yo estaba ya a las 5:30 preparada en la puerta, ya lo veía de lejos, llegaba y me recogía. Y me mostraba su amor, a su manera, como era, me mostraba su amor. Y esto lo tengo yo grabado en el corazón. También otra muestra de amor que yo recuerdo con mucho cariño fue el de mi boda. Como sabéis, yo me casé en Huelva. Y cuando yo vi el autobús, cuando llegó ahí a Huelva, y la iglesia estaba más o menos a la mitad, y estaba yo con mi madre allí en la puerta del tío guapo, mi madre muy guapo también, estábamos ahí esperando en la puerta, y cuando yo vi la vela del autobús llegar y la fila de hermanos entrando por la puerta, esto para mí fue un sufrimiento. Y ahí noté yo el amor de mi hermano, porque
Huelva en 1:30, en verano, a las 7 de la tarde, un sacrificio, tenía que salir desde aquí a las 4 o 6 horas de día, a 3 o 4 de la tarde para llegar allí a las 7 o a las 5. Pero a mí esto fue un regalo que siempre tengo por mi corazón. Estos son los 2 regalos que tengo, aparte de muchos otros, que tengo en mi corazón. El amor que me mostró mi hermano Pedro Cano, que me discipuló, luego a Martín por allí, no me dejaba hasta que yo me aparté. Y le dolió mucho que yo me apartara. Y este otro ejemplo, ¿no? El de autobús, llegando en todos ustedes, todo lo que pudiste ir, y para mí esto fue una muestra de amor inmensa. Bien, pues ya hemos hecho la primera parte. Hemos hecho amando. Amar es tener dentro de los hermanos. El nuevo nacimiento produce amor, fraternidad, no fingido. Un amor genuino, auténtico. Dios es el que nos limpia para quitarnos todo lo que estorba para que podamos amar a nuestro hermano con un corazón puro. El amor es la marca del discípulo. El amor cubre el pecado y edifica. Bien. Dice la palabra, versículo 23 al 25. Renacido por la palabra de Dios. Renacido por la palabra de Dios. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De nuevo, el apóstol Pedro le está recordando a sus hermanos que están siendo perseguidos, que están fuera de su ciudad, que se acompañen, que se animen, que se llamen unos a otros, ahora que han tenido sus corazones crucificados, ahora que no hay ninguna maldad de pecado que lo pueda salvar porque el Señor Jesús ha perdonado esos pecados. Les recuerda de nuevo que han sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino una incorruptible, que es la palabra de Dios. Nacemos de nuevo por el poder de la palabra de Dios. La fe en Cristo, la fe en el Evangelio, en su palabra, es la que convierte la vida. Por medio de la palabra, creemos que Cristo es el único y suficiente Salvador. Por la fe en Cristo, por medio de su palabra. Dice en Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La nueva versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo somos nacidos de nuevo. Sigue diciendo también en Romanos capítulo 10, versículo 9, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que debemos explicar a cada cristiano, cada creyente. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero por la boca se confiesa para la salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, por medio de su palabra. Para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y tener plena confianza en Cristo y someter nuestra vida a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Si hay alguna persona que todavía no la ha hecho, que todavía no ha depositado su fe en Cristo, no salga de aquí sin hacerlo. Ahora es el momento de ponerte en paz con Dios, de arrepentirte de tus pecados, confesarle a Dios que eres pecador y que lo necesitas, y tener confianza en Él. Y creyendo que Dios lo resucitó entre los muertos. Sin la resurrección no hay salvación. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso que somos renacidos de nuevo, por eso que somos nacidos de nuevo, Dios nos ha limpiado. Dios nos ha limpiado el corazón para que podamos amar también a nuestros hermanos. Un amor fraternal, un amor no fingido.
Y esto es lo que tenemos que predicar. Yo le doy gracias a Dios por YouTube, por las predicaciones que hay, pero hay que tener cuidado con lo que se escucha también. La palabra de Dios es la que transforma a las personas. No mensajes motivadores, no mensajes que tú puedes, no mensajes que cogen un versículo, lo leen para fruto de eso, ya no vuelven más al texto, se olvidan del texto, ya son palabras de hombre. La predicación tiene que ser una predicación que lea la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que explique la palabra de Dios y que se aplique la palabra de Dios. Tened cuidado con los mensajes, tú puedes hacerlo porque el hombre puede y se centra más bien en motivar al hombre. Yo también muy contento de escuchar de predicación, pero es una predicación vacía. Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo decía: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No mensajes motivadores, no mensajes para decirte lo guapo que eres, no mensajes para que tú salgas por la puerta y hagas muy contento. Predicamos a Cristo crucificado. No se centra en el poder, no se centra en el poder de la gente, sino se centra en el poder del hombre, y hay que tener uno. Hay que predicar el Evangelio de Cristo, que es lo único que tiene poder para salvar. Y sigue diciendo: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hace anunciar. Aquí está el apóstol Pedro citando a Isaías, el profeta Isaías, donde habla del carácter pasajero, poco duradero, transitorio de la vida humana. Y la compara con la hierba del campo, ¿no? Que por la mañana crece y por la tarde su flor es cortada y echada a un de fuego. La palabra de Dios es lo que dura para siempre, es eterna, como Dios que es eterno. Y todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, por la palabra incorruptible de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive, renacido por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento proviene de la palabra viva y permanente de Dios. La fe nace de oír la palabra, hay que leer la palabra de Dios. La vida humana es pasajera, la palabra permanece. La predicación debe centrarse en Cristo crucificado. Y el último punto, el título de esta predicación, recuerdo, que es amando, deseando y deseando. Ya hemos visto amando, hemos visto deseando y deseando toda la ley espiritual, y que somos renacidos por la palabra de Dios. Dice el versículo, capítulo 2, versículo del 1 al 3, deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distorsiones. Desear como niño recién nacido la ley espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis por la salvación. Si es que habéis escuchado la benignidad del Señor. Ya que habéis nacido de nuevo, ya que habéis nacido, ahora que estáis sin mezcla, habéis sido purificados, habéis sido limpiados, el creyente no puede crecer si no renuncia a los pecados. Si no renunciamos, si no desechamos nuestros pecados, no podemos crecer. He tenido una escoba limpiando la sociedad. Tenemos que desechar, tenemos que limpiar todo lo que estorba el poder amar. Y lo está exhortando a cariño, a que dejen todo lo que va en contra del amor. Nos habla de la malicia, de cesar toda malicia. Entre ustedes ya no puede haber malicia, entre nosotros tampoco puede haberla, entre hermanos, porque ha nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo y con nosotros ha nacido un amor con nuestros hermanos, un amor fraterno entre nuestros hermanos. Y debemos amarnos, apoyarnos, ayudarnos, y sobre todo cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por pruebas, debemos de renunciar
y Pedro enumera aquí 5 pecados: la malicia, todos los malos pensamientos contra otras personas, los rencores, la venganza, hacernos daño, la calumnia, malos propósitos. También nos dice que deseemos que barramos de las cosas que somos fuera, el engaño, cualquier forma de engañar a nuestro prójimo para nuestro beneficio. También nos dice que deseemos la hipocresía. Como sabéis, el hipócrita es un actor de doble cara, que puede aparentar tener una apariencia de santidad, de espiritualidad a los mismos, y luego cuando sale por la puerta de la iglesia, o llega el lunes, no viene la fe, es totalmente distinto. Porque rechacemos esta hipocresía. Rechacemos que bajamos con las cosas también la envidia. Todos sabemos lo que es la envidia. Cuando nuestro vecino se compra el último modelo de Mercedes, lo vemos aparcar en la puerta, lo miramos. O cuando el vecino nos enseña el último iPhone, el último modelo. O cuando ve propiedad de hermano, pues también nos dice que deseamos esa envidia. Detracciones, otras versiones las traducen como maledicencia y difamación, toda clase de comentarios hirientes, calumnia y signos. La calumnia es un intento de criticar al hermano pero guardando la forma. Sí, este hermano es muy bueno, pero y dejan caer frases así, o vamos ahora por fulanito, pero sabéis que entonces todo esto que impida que podamos amar a nuestros hermanos, nos dice el apóstol Pedro que desechemos todo esto. Todos estos pecados van en contra de poder amarnos a nosotros. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que desechar toda malicia para poder crecer en la vida espiritual y amar a nuestros hermanos. Desechar el pecado y desear la palabra. Ahora veremos de desear la palabra. Renunciar a la apariencia, engaño, hipocresía, envidia y distracciones. Todo esto lo podemos leer en el capítulo 2, versículo 1 de Pedro. Y deseemos la palabra como un bebé a veces, no solamente los recién nacidos, sino los que llevamos ya 20, 30, 40 años en el Evangelio. Todos tenemos que desear como la leche, porque la necesitamos para nuestro crecimiento. La palabra de Dios. Y la palabra es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Crecer en las relaciones madurar espiritualmente. Desear un niño recién nacido, la leche espiritual no demostrada, para que por ella crezcáis toda la salvación. Cuando nacemos de nuevo, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que necesita? La leche materna. No es que le guste, sino que la necesita para poder crecer. Pues igual nosotros para poder crecer en el Evangelio, para poder crecer en la salvación. No que obtengamos por la salvación, sino la salvación que ya tenemos, para poder crecer espiritualmente, necesitamos, haya nacido hoy o haya nacido hace 40 años, necesitas la palabra de Dios, que es lo que te da crecimiento espiritual. Mira lo que decía Job en el capítulo 23, versículo 10 al 12, cuando estaba pasando por tantas pruebas, cuando se quedó sin nada, dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mi pie ha seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Yo deseaba fervientemente obedecer la palabra del Señor. En Salmo 19, del 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo único que tiene que poder para transformar la vida de la persona es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseable,
son más que el oro, y más que un uso refinado, y dulce más que miel, y que la que reciben del panal. Los ciervos ya además montado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. En guardar el concepto de Jehová, en guardar la palabra de Jehová, hay gran galardón. La palabra de Dios tenemos que desearla, como un bebé desea dejarse para poder crecer. Nos dice que es más dulce que la miel. Ya que soy salvo, crecer en la palabra de Dios. Significa crecer de una forma progresiva por la lectura de la palabra, de Dios. Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, seremos creyentes carnales, sin saber lo que Dios dice en su palabra. Como este bebé, con esa expresión que tiene, alimentarlo de esa leche con tanta gana, de esa misma manera tenemos que nosotros en la palabra, con esa misma gana, con esa misma, pero no porque nos guste, que también es bueno, sino porque la necesitamos, que no nos morimos. Necesitamos esa leche espiritual, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, ya voy terminando. Hemos visto en primer lugar amamos uno a otro. Uno de los objetivos del nuevo nacimiento, aparte de la salvación y todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas, es para que nos amemos unos a otros. Para que ese amor que nace cuando nacemos de nuevo, ese amor entre hermanos, lo podamos hacer y podamos amarnos unos a otros. El amor es una marca del discípulo de Cristo. Si conocemos al Señor, somos verdaderos discípulos. Si amamos a nuestros hermanos, en esto conocerán que soy mi discípulo. No es compatible, es decir, que ama a tu hermano, que es discípulo de Cristo, sino ama a tu hermano. El que no ama de nuevo no es nacido. El que no ama a tu hermano no es nacido de nuevo. El amor verdadero es la marca del creyente, porque el amor cumplirá multitud de pecados. Renacidos por la palabra de Dios. Por medio de la palabra creemos que Cristo es el único y suficiente Salvador. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hay que predicar siempre a Cristo, ya hecho, crucificado y resucitado. Y también nos dice que deseemos toda la lista, que deseemos dar ese Cristo a la palabra del Señor. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que cesar todo el pecado. Hemos sido purificados, hemos sido limpiados. Y ahora podemos mostrar ese amor entre nosotros, entre nuestros hermanos. Tenemos que desear la palabra de Dios en medio de la prueba. Mostrarnos ese amor cuando sabemos que un hermano está pasando por pruebas. Tenemos que amarlo y mostrarle ese amor. Podemos tener diferencias entre nosotros. A uno le gusta la pared amarilla, a otro blanca, a otro colorado. Podemos tener diferencias, pero siempre recordando que somos hermanos. Siempre recordando que si tu hermano te necesita, tú debes de estar ahí para apoyar y animar y amar a tu hermano, a ponerte a su lado. Y que no nos pase como le pasaba a este hermano de la historia del principio militar, que añoraba el tiempo que pasaban juntos en la cantina, porque ahí se veía honestidad, se veía amor genuino y reían juntos y lloraban juntos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, tener un amor ferviente, un amor que se esfuerza, un amor que se tira por el hermano, un amor que se esfuerza por amar al hermano, alimentarlo, ayudarlo cuando está pasando por pruebas. Una iglesia que ama, que desea el pecado y desea la palabra de Dios, será una iglesia que crece. Si en la iglesia no hay amor entre hermanos, si no hay perdón entre hermanos, si no desechamos los pecados entre hermanos y no nos alimentamos de la palabra de Dios,
esa iglesia cierra la puerta en donde tenemos nuestra responsabilidad. Tenemos que alimentarnos, porque si no morimos espiritualmente. Tenemos que alimentarnos, tenemos que perdonar a nuestros hermanos, tener un amor auténtico, genuino, ferviente, porque dice la palabra que el que no ama a su hermano está en tinieblas. Tenemos que amarnos y ayudarnos en las diversas pruebas. Es nuestra responsabilidad amarnos, descesar pecado, descesar todo lo que impida que como iglesia crezcamos y alimentando de la palabra de Dios, amando, descesando y deseando. Estos tres verbos tienen que quedar clavados en nuestra memoria. Estos tres verbos no me invento yo, estos tres verbos son aquí en la palabra. Amando a nuestros hermanos, descesando el pecado y deseando la palabra de Dios. No olvidando que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Incondicionalmente, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. El nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, produce en nosotros un amor genuino entre hermanos, un amor con confianza. Tenemos confianza en nuestros hermanos, o debemos tener esa confianza. Cuando nacemos de nuevo también rechazamos el pecado, hayan nacido hace 2 días o hayan nacido hace 40 años. Lo mismo es para el que nace hoy que para el que nació hace 40 años. Tenemos que amarnos, rechazar pecado y desear la palabra de Dios. Y será una iglesia que crece en el camino. ¿Y cómo aterrizamos todo esto a nuestro día a día? O acércate a alguien que te cuesta mal, pide perdón a aquel que tenga que pedir perdón. Alguien, a otra persona, aunque no la conoce, intenta por conocer este banco a este banco, intenta mezclarse, invita a un hermano a comer, invita a un cafelito, interésate por la vida de las personas, revisa tu corazón y desea todo lo que estorba. Hay envidia en mi vida, hay engaño, hay malicia, tengo malos pensamientos, ponte delante del Señor, pero confiesa solamente al Señor, que Él le pide perdón con arrepentimiento y que si no tienes deseo de leer la palabra, lee la palabra. Ponte el móvil a una hora, levántate 10 minutos antes de trabajar y te pones a leer. Desea la palabra con bebé. Desea la leche espiritual. No le hago la obligación, sino por devoción. Lee porque lo necesitamos. Lee porque si no morimos. No nos vamos a morir, no vamos a perder la salvación, porque la salvación nunca se pierde. Si somos salvos una vez, somos ya salvos por siempre. Pero sí podemos morir espiritualmente y nuestra vida espiritual dejarnos lo que desea. Para resumir, ama profundamente, desea lo que contamina y desea la palabra de Dios. Y da gracias por haber nacido de nuevo. Ama profundamente, desea lo que contamina, desea la palabra diariamente y vive agradecido por la bondad del Señor. El nuevo nacimiento produce amor genuino, rechazo al pecado y deseo profundo por la palabra. Amén. Si algún hermano quiere orar,